El siguiente programa es familiar. A continuación, Desafío Agropecuario. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Los invitamos para que nos acompañen en estos 23 minutos de programa en compañía de un amigo, Jorge Andrés Osorio, desde la Escuela Agroecológica La Aurora, nos cuente qué ha pasado ahora últimamente con la agricultura agroecológica y qué ofrece esta para contrarrestar el calentamiento global, un término que sin lugar a dudas está en boca de todos los habitantes de este planeta, porque realmente estamos en aprietos si hablamos del medio ambiente. Pero también vamos a hablar con él sobre una alternativa de producción agrícola que tiene mucho que ver con la preparación del suelo. Se llama terraza en bancal profundo. ¿En qué consiste? ¿Y por qué es importante esta? ¿Y por qué los incas ya la trabajaban, pero se está retomando actualmente? Los invitamos para que no se pierdan Desafío Agropecuario. Recuerden, amigos televidentes, que nos pueden escribir al correo electrónico desafioagropecuario@vivoraltv.net. Recuerden que si quieren que visitemos su esquema de producción agrícola o que hablemos sobre un tema en particular referente a la ruralidad, se pueden comunicar directamente conmigo al número telefónico 312-837-5102. Y recuerden que editando en YouTube Desafío Agropecuario pueden ver algunos de los programas que hemos emitido hasta la fecha. Desde la vereda Campo Alegre de nuestro municipio El Carmen de Oral, les damos la bienvenida. Esperamos que este programa les guste bastante y sean todos cordialmente bienvenidos. En primer lugar, bienvenidos acá a la Escuela Agroecológica nuevamente. Saben que siempre estamos acá con las puertas abiertas. Y bueno, yendo directamente a la pregunta, la verdad es que ha habido un gran avance, sobre todo en cuanto a la cantidad de hectáreas en las que está cultivado en este momento bajo prácticas agroecológicas. Y sobre todo, y quizás lo más importante, la conciencia que tienen las personas, no solo los agricultores, sino ya en diferentes esferas a nivel mundial, sobre la necesidad de realizar estos cambios, estas prácticas que venimos desarrollando han demostrado que son poco o insostenibles. La guerra de Ucrania con Rusia, muchos elementos han demostrado que cuando la agricultura depende de factores externos, lo que logramos es poner nuestra alimentación en manos de otros, generar inseguridad alimentaria. Cuando se logra establecer en los municipios, en las mismas fincas, a nivel de un apartamento, cualquier sistema de producción, por pequeño que sea, bajo un modelo agroecológico, estamos ganando en seguridad y en soberanía alimentaria. Es por esto que siento que ha habido un gran avance en este último año especialmente. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas de a pie para realizar un cambio si las grandes potencias, si las industrias, si la economía, que en realidad es la que mueve el planeta, no realiza los cambios que debe hacer para que el planeta sea más sostenible? La respuesta, diría, o una de las respuestas sería precisamente el consumo. Yo elegir a quién le entrego mi dinero, qué va a pasar con ese dinero que yo estoy invirtiendo, en qué lo estoy invirtiendo y qué va a pasar con él más adelante. Si estoy invirtiendo en comida contaminada que simplemente está bajo el mismo modelo de la agricultura convencional, que me está llenando el estómago pero no me está nutriendo, o si estoy invirtiendo en nutrición
en productos que se cultivan acá mismo en nuestro municipio y que generan una economía para acá mismo, para el municipio. Entonces, ese es como el primer factor a tener en cuenta. Yo como consumidor, una de las actividades más contaminantes fuera de las actividades relacionadas con los hidrocarburos es la moda. Bueno, yo cada tanto cambio de chaquetas, cada tanto desecho los jeans, ropa muchas veces que está en perfecto estado, pero porque ya pasó de moda, porque ya está desteñida, simplemente la descartamos. Con actividades como darle más vida útil a esa ropa, acabarla, desgastarla como sucedía antes. No más con esos pequeños cambios, con dejar de comprar en las grandes cadenas y comprar productos procesados, empezar a comprarle al agricultor local, distinguir y valorar y estar dispuesto a pagarle un peso más al agricultor que además de alimentarme está haciendo algo por salvar el planeta, por contrarrestar un poco este cambio climático, que es lo que estás también en el segundo tema que tocaste. El cambio climático que estamos viviendo ahora es consecuencia en gran medida del calentamiento que se está dando en el ambiente, en el planeta. Y ese calentamiento no solamente hace que haya verano y que escasee el agua, sino que también los inviernos sean más extremos, que haya más tormentas, que la tierra se erosione mucho más. Y entonces para eso también entramos los agricultores, específicamente los que practicamos la agroecología. Pues los agricultores ecológicos está comprobado que ayudamos a enfriar el planeta por varios factores. Uno de ellos es que producimos nuestros insumos en nuestras fincas. Eso evita que haya que quemar combustible fósil para el transporte de esos insumos, y dado que los insumos son naturales, pues tampoco requieren ese combustible para su producción. Y al utilizar materia orgánica, lo que estamos haciendo es una captura de carbono. Ese carbono que nosotros introducimos en el suelo lo estamos secuestrando, convirtiendo en alimento, evitando que se convierta en CO2 y se libere al ambiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Además de todas esas prácticas, ya hay prácticas muy específicas que ahorita más adelante vamos a ver un par de ellas, de cómo yo como agricultor en mi terreno puedo hacer de maneras muy simples para contrarrestar esos efectos del cambio climático, bien sea la sequía, bien sea las lluvias extremas. Estamos ahora trabajando con una estrategia que se denomina bancal profundo. Este bancal profundo es una mezcla de varias estrategias ancestrales. Una de ellas son las terrazas que han hecho los indígenas, especialmente en los Andes, muy famosas en Perú y Bolivia, pero que también han existido en nuestro país, que son unas terrazas que no son caprichosas, que lo que buscan es seguir el contorno de la montaña o del lugar donde lo estemos haciendo, porque digamos que está pensado principalmente para lugares como los nuestros, que son montañosos. Esa estrategia permite hacer una retención de la materia orgánica y digamos tener confinado en el espacio donde nosotros estamos trabajando. Además de eso, la hemos combinado con una estrategia de incorporación de materia orgánica, tanto a nivel profundo del bancal como a nivel superficial. Nosotros lo que vamos a hacer o lo que hacemos acá en la elaboración de estas camas es, bueno, entonces, en primer lugar, vamos a detectar el nivel de nuestra pendiente, el contorno de nuestra ladera, y eso lo hacemos mediante esta herramienta que es el agronivel. En este agronivel vamos marcando el terreno y vamos viendo cuál es la inclinación que él nos da. Él nos dice por dónde debemos dirigirnos para que el agua, cuando llueva, no alcance una velocidad muy grande y nos erosione nuestro suelo, y que dentro del surco el agua se desplace a una buena velocidad. Después de que tenemos definido esto y marcado con las estacas, empezamos
a hacer nuestro bancal. Marcamos nuestro surco por donde vamos a caminar y entre los dos surcos lo que vamos a hacer es descompactar el suelo. Esto lo hacemos con esta herramienta que es muy novedosa también, muy conocida ya, sobre todo acá en el oriente, pero en otros lugares del mundo. Para personas que han venido acá de Perú, de México, se sorprenden mucho con la pala asadón, que es una herramienta al parecer autóctona y recientemente desarrollada en esta zona, o que recientemente llegó a esta zona más bien, que como pueden ver es una pala convertida en asadón. Eso nos permite picar mejor la tierra, mover más tierra y hacer menor esfuerzo con la espalda. Ya nosotros acá teníamos preparada la tierra, habíamos hecho unas labores previas. Esa tierra, después de descompactada, ya le aplicamos nuestra materia orgánica y, muy importante, los minerales, roca fosfórica y harina de rocas, junto con la cal también, el compost o el bocachi o la gallinaza como fuente de nitrógeno. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, con esta pala asadón, vamos a mover, a homogenizar todo el suelo que hay dentro de nuestro bancal. Aquí Daniel le va a tocar sudar un poquito, vamos a trabajar bastante para que se homogenice, pero ese suelo que tenemos acá. Entonces ahora que logramos homogenizar el suelo, mezclarlo con los nutrientes y con los minerales, lo que procedemos a hacer es a ir incorporando en el fondo de nuestro bancal, lo más profundo que podamos, materia orgánica. ¿Cuál materia orgánica va a ser? El pasto que tenemos guadañado en nuestra finca, el rastrojo, lo que haya, pero que esté muerto, que ya no vaya a haber riesgo de que vaya a retoñar. Entonces vamos a ir incorporando en el fondo nuestra materia orgánica, nuestro pasto en este caso, y le vamos a poner la tierra encima. Entonces tú me puedes colaborar, ir poniendo el pasto mientras yo voy arando y lo voy cubriendo con la tierra. Y bueno, así hasta que terminemos toda nuestra cama. Ya, como podemos observar los televidentes, tenemos acá ya cubierta todo el fondo de nuestro bancal con una capa de pasto y encima del pasto una tierra, pero que ya tiene los nutrientes, que está totalmente descompactada, que está flojita, que está totalmente acolchada. ¿Y qué es lo que vamos a obtener con estas dos cosas? Vamos a lograr que la tierra, así totalmente suelta, sea un sustrato totalmente permeable al agua y especialmente a las raíces de nuestras plantas, ya que las raíces gastan energía tratando de extenderse lo más que puedan para llegar no solo a los nutrientes, sino al agua. Entonces nosotros estamos garantizando que en esta cama, que tiene aproximadamente 1 metro de ancho, dentro de ese metro la tierra está totalmente suelta, está homogenizada, tiene minerales, tiene materia orgánica y, muy importante, abajo tiene una capa que le creamos que va a ser como una esponja. Ese pasto que guardamos nosotros, que pusimos, esa materia orgánica, va a aprovechar el agua de la lluvia y la va a retener. A su vez va a hacer un proceso de descomposición lenta que en un futuro se va a convertir en más abono para esa tierra. Entonces lo que estamos haciendo es creando suelo, fabricando suelo, pero no cualquier suelo, un suelo mineralizado, un suelo con materia orgánica, un suelo poroso y un suelo que tiene abajo la capacidad de almacenar agua. Luego de esto, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo, pero en la parte de arriba. Le vamos a poner una capa de materia orgánica, un mulch o un acolchado, como sería su nombre en español. Este acolchado es el mismo pasto de la guadaña, tiene las mismas condiciones, que no vaya a ser recién cortado, que no vaya a haber riesgo de que nos vaya a retoñar. ¿Y qué nos va a garantizar este mulch? Muchas cosas. La primera es que la luz del sol no va a llegar directamente a golpear nuestro suelo. Eso es muy importante por dos motivos. El primero es que dentro de las prácticas agroecológicas esto me evita
el uso de agrotóxicos, pues las semillas de los arbences que estén en este suelo van a germinar, pero van a tener la carga, van a tener ese pasto encima que les va a impedir que broten. Entonces de esa manera no tengo que envenenar mi suelo a través de los herbicidas. Otra cosa muy importante también es que va a evitar, y esto está también muy relacionado con el tema principal del que estamos hablando, de cómo ser más resilientes ante el cambio climático, va a evitar que ese sol me reseque el suelo, que ese suelo, los primeros 2 centímetros, se puedan alcanzar a secar. Todos hemos visto lo que sucede en este pueblo cuando pasan 5 días sin llover. El suelo se vuelve polvo, literalmente. Y con los vientos que generan las altas temperaturas, ese polvo se lo lleva el viento, generando lo que se conoce como erosión eólica. Y eso es muy grave por muchos aspectos. En el primer lugar, porque estamos perdiendo nuestro recurso más valioso, que es el suelo. Pero si vamos a hablar desde un aspecto económico, eso impide que los nutrientes que le estamos aplicando a nuestro suelo, a nuestras plantas, le lleguen a las plantas. Eso hace que nuestra platica, que lo que estamos invirtiendo, sea en abono químico, sea en abono orgánico natural, termine en el aire, no en la planta. Entonces estamos perdiendo plata. Y lo peor, cuando no hacemos ese acolchado, cuando dejamos la tierra descubierta, pasan esos 5 días en los que añoramos un aguacerito, y por fortuna nuestro clima pues es benévolo, no tenemos unos veranos demasiado prolongados, pero sí suele suceder que después de un verano, llamemos verano fuerte a 5 días de verano, viene un aguacero. ¿Qué pasa? Nos coge la tierra descubierta. La fuerza que genera la velocidad y el peso de una gota de agua cayendo desde la altura que cae es capaz de levantar partículas del suelo, y más si está seco, si está polvoriento. Entonces, ¿qué estamos perdiendo? De forma súper acelerada, más aún que con el viento, esto, que repito, es el recurso más valioso que tenemos. Esta capita negra, esa capita negra es suelo volcánico, con mucho contenido de materia orgánica. En otros lugares del mundo, la capa que tienen de suelo negro son 5 o 10 centímetros. Aquí tenemos capas hasta de 50, 60 centímetros en algunos lugares. O teníamos más bien, porque salimos a caminar por las veredas y vemos que los pueblos, los terrenos, los lotes están monos, cada vez más erosionados, cada vez esa capa negra más perdida y obviamente cada vez más improductivos. Esos son suelos que requieren que yo les traiga abono químico, que yo le importe esa energía, que yo les haga una inversión para poder producir, mientras que un suelo natural, él produce a partir de lo que tiene. Entonces, ya teniendo esta capa como la tenemos acá, ya podemos proceder, Daniel, y para que me colabores también con ese proceso, vamos a hacer la siembra de las plantas. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestra cobertura aplicada, vamos a abrir con la mano, con un palito, con lo que nos quede más cómodo, vamos a abrir un hueco dentro de esa cobertura y un hueco en el suelo está totalmente descompactado, entonces no hay que hacer ningún esfuerzo, y en ese hueco vamos a poner nuestra plántula, de manera que que todo el suelo quede cubierto, excepto las hojas de la plántula, que es de nuestro interés, para que ella capte el sol y los arbences no tengan cómo crecer y hacerle competencia. De esta manera no vamos a tener que hacerle ningún trabajo de control de los arbences en mucho tiempo. Ya que tenemos acá listo nuestro espacio para sembrar, antes de hacer la siembra, me preguntabas hace un momento qué estamos sembrando, qué productos tienen como mayor relevancia hoy en día dentro de la agricultura ecológica. Y bueno, hay muchas cosas desde donde lo podemos abordar, pero yo diría que la agricultura ecológica se está volviendo cada vez más gourmet, cada vez más especializada. No necesariamente eso quiere decir que sea más inaccesible, pero sí las personas
que deciden hacer esa transformación, como lo mencionaba hace un rato, una transformación de vida, no solamente una transformación de ya no compro en esta tienda, ya no compro en este supermercado, sino que compro en el mercado campesino o compro en el mercado orgánico. Esas son cosas que a veces se pueden volver de moda, pero la agroecología lo que busca es un cambio profundo de vida. Cuando la gente empieza a hacer ese cambio, se abre todo un mundo para ellos. Digamos que, hablando desde mi experiencia personal, yo no consumía el brócoli. Dentro de mi cultura y dentro de nuestra cultura carmelitana, era un producto extraño. Hace 20 años, cuando empecé a sembrar, a tener esta curiosidad por la agroecología. ¿Qué me obligó a consumir el brócoli? Que nadie más consumía el brócoli. Entonces me encontré con un producto excelente, pero que no tenía un mercado, que no lo podía perder, me tocó comérmelo. Y en esa exploración encontré 1000 recetas con el brócoli. Ya no falta el brócoli en mi huerta. Entonces lo mismo le sucede a las personas cuando empiezan a abrir un poquito su mente a lo importante que es buscar una mejor alimentación, de cómo lo que comemos tiene una total relación en cómo nos sentimos físicamente, tiene una total relación en lo que pensamos, en cómo nos relacionamos con los seres vivos. La agricultura convencional es una agricultura de muerte, que dice, este insecto te está atacando tu cultivo, pues mátalo, así sea el precio de envenenar tus alimentos. La agroecología es una agricultura de vida, donde antes invitamos a que la gente pueda practicar cosas que generen vida, que produzcan bienestar, no solo para el ser humano, sino también para el medio ambiente, sino también para los demás seres que nos acompañan. Entonces, eso es lo que enseñamos acá en la Escuela Agroecológica. Por eso es que tenemos las puertas abiertas para que quien quiera venir, aprender a producir los abonos, a sembrar los alimentos, a cultivarlos. También tenemos talleres de cocina vegetariana, de muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar mucho más nuestra calidad de vida y la manera en la que nos relacionamos con nuestros alimentos y con los demás seres que habitan este planeta y que también tienen derecho a coexistir a nuestro lado. Interesante el tema, ¿cierto, amigos televidentes? Al igual que la agricultura convencional, la agricultura agroecológica también se renueva permanentemente y está en constante investigación, y más allá de ello, retomando los conocimientos ancestrales y repotencializándolos, si se puede denominar así. En este caso puntual, miramos cómo mediante una práctica podemos hacer que el suelo sea más productivo. Agradecimientos a Jorge Andrés Osorio por habernos abierto las puertas de la Escuela Agroecológica La Aurora, ubicada en la vereda Campo Alegre de nuestro municipio del Carmen de Viboral. Gracias de verdad, porque permanentemente nos invita a pasar allí y aprender un poco sobre este tema tan interesante pero tan diverso como es la agricultura agroecológica. Un estilo de vida sin lugar a dudas. No siendo más, nos vemos dentro de 8 días como el Desafío Agropecuario. Hasta entonces.